Hola, esto es Ciencia con Conciencia, un espacio creado desde la IESINOC y su área de investigación para acercar el conocimiento y hacer divulgación pública de la ciencia. Este programa del día de hoy lo estamos viviendo desde la pandemia del COVID y hoy podemos hablar de un tema muy importante y es poder identificar cuál es el valor que tienen las vacunas para nosotros y también el impacto que tienen en la vida nuestra. Vamos a hablar de temas muy importantes como ese cuento que hay ahora que se disparó la fiebre amarilla. Vamos a tratar de entender un poco qué es lo de la fiebre amarilla y también vamos a tener un diálogo muy interesante con dos expertos que ya Carito nos va a decir quiénes son. Bueno, hoy nos acompañan en esta edición especial María Elena Cuellar. Ella es bióloga con maestría en ciencias, trabajó en minagricultura y en el control biológico de plagas hasta el 2025. Desde el 2006 trabajó en la Secretaría de Salud del Valle en vigilancia y control de vectores. Nos acompaña también su esposo, Boris Henry Agudelo Tejada. Él es ingeniero sanitario con maestría en salud pública. También trabajó en servicios de salud y epidemiología. Los dos colaboraron en el componente de control de vectores y vigilancia epidemiológica. Así que, como nos lo decía el doctor Diego Ángelo, hoy abordaremos la ciencia para la vida, hablaremos sobre salud pública, vectores y trabajo interdisciplinario. Quédense con nosotros. Muy buenos días para todos, qué gusto tenerlos acá. Vamos a iniciar con este proceso. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor Diego Ángelo Restrepo, líder de investigación de la IESINOC y líder editorial. Bienvenidos. Gracias, Diego, muy amable. Gracias a toda la comunidad del municipio de Pensilvania. La verdad es que pues accidentalmente estamos nosotros en Pensilvania porque venimos a acompañar a la hija nuestra, la menor, que terminó su servicio social obligatorio aquí en el Hospital San Juan de Dios. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy complacida de estar aquí con ustedes y bueno, para compartir parte de la experiencia que hemos tenido en la salud pública y bueno, en otros ámbitos. Bueno, hay algo muy interesante, es que a nosotros desde pequeños nos están vacunando y nosotros no sabemos ni cómo salen las vacunas, ni quién las inventó, pero nos están vacunando desde pequeños y hasta viejitos nos vacunan. Lo más interesante es que las vacunas, según tengo yo entendido, fue creado se llama vacunas porque viene la vaca, eso lo tengo yo entendido, fue gracias a un hombre que se llamaba Edward Jenner, que se dio cuenta que había viruela, casos de viruela, y que a las personas que trabajan con vacas no se les pegaba tan fácil la viruela, y empezó a hacer experimentos hasta que llegamos al punto de que tenemos una vacuna. También ahí entró alguien que nosotros lo conocemos mucho en el colegio, que es Pasteur, que también hizo su aporte a todo este proceso, pero resulta que a nosotros nos van usando y no sabemos ni qué es una vacuna. Ahora tenemos un proceso que es tuvimos la pandemia del COVID y las vacunas salieron rápido, o sea, fue algo muy interesante porque de una descubrieron la cura, podríamos decirlo, y hay otras enfermedades que no, o sea, que siguen ahí y que no hemos podido encontrar la vacuna. Yo quiero preguntar, ¿cómo es todo este proceso para poder identificar cómo las vacunas nos pueden ayudar y por qué unas enfermedades es más fácil descubrir la vacuna y otras no? Quiero preguntar de pronto eso como para iniciar. Bien. Bueno, la realidad es que definitivamente las vacunas han salvado vidas durante mucho tiempo, el tiempo que empezaron a ser descubiertas, y hay muchas maneras de obtener vacunas. Cuando tú decías lo de la vaca, realmente es que las vacas y algunos organismos, dependiendo de la dosis de la infección, del agente etiológico que es el infeccioso, pues pueden desarrollar una sintomatología leve, de tal manera que pueden y tendrán el tiempo también de producir anticuerpos de manera natural ante ese agente que llegó
y de esa manera se puede entonces obtener una vacuna. Entonces se trata, en el caso de esta parte de la inmunidad, es que nos apliquen un agente infeccioso, sea muerto, sea atenuado, es decir, que puede estar vivo pero medio vivo, de tal manera que no desencadene una enfermedad de manera importante. El organismo entonces empieza a producir todo su arsenal de respuesta inmune y surgen entonces los anticuerpos. Nosotros teníamos en Colombia Manuel Elkin Patarroyo, que Sí. sabemos que lastimosamente ya murió, y él trabajaba la vacuna contra la malaria y creo yo que se lo pasó toda la vida tratando de encontrar Sí. cura, pero ¿qué sucede? Porque hay una más fácil, por lo que pasó con el COVID, y porque hay Sí. otras que son más difíciles de encontrar. Sí, sí, eso es algo muy interesante porque depende del agente infeccioso. Los virus realmente no son organismos vivos, son entidades muy simples de material genético, pero tienen una envoltura y esa envoltura es una envoltura proteica. Y cuando los virus no tienen variantes, es fácil desarrollar entonces una vacuna. Por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla es quizá lo mejor que puede haber en términos de terapia y evitar, pues, no solamente contraer la enfermedad, sino morir. Entonces es fácil, pero cuando los virus tienen variantes, como el virus del dengue, que hablamos de varios serotipos, 4 serotipos, además hay genotipos, es decir, hay variantes dentro de los mismos serotipos, se complica la cosa. Adicionalmente, hablando ya de organismos vivos, como por ejemplo los parásitos, hablaste de la vacuna que estaba desarrollando el doctor Patarroyo y otro doctor Sócrates Herrera, pues que tenemos organismos vivos que tienen diferentes estados de desarrollo y que todos pueden causar enfermedad en el organismo. Entonces, lograr desarrollar una vacuna que ataque a cada uno de esos estados de desarrollo es muy complejo. Además de la genética y la variación que hay genética de estos organismos en todo el mundo. Hay variación dentro de un departamento, dentro de un país, qué decir de varios sitios. Entonces, por más de que quieran hacer el desarrollo, por ejemplo, contra la malaria, eso no se ha logrado. Hoy no hay vacuna y frente al dengue, que tiene varios serotipos, pues si bien hay vacunas, están en desarrollo y ninguna de ellas está, logrando detener la infección y detener la enfermedad. Bueno, a mí me gustaría conocerlos a ellos dos un poquito mejor. Claro. Y acercarnos pues a su experiencia y cómo llegan a este mundo de los vectores, del control epidemiológico y de la salud pública. Bueno, mi profesión de base es la ingeniería sanitaria y dentro de nuestra formación como ingenieros sanitarios pues tenemos varias líneas de profesionalización y una de las líneas que normalmente pues la gran mayoría de los chicos que estudian y de los muchachos que estudian las ingenierías se basa, digamos, en la parte de lo que es el diseño, la construcción y la parte nuestra sanitaria iba enfocada a la construcción de acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento, tratamiento de aguas residuales. ¿Las enfermedades se dan según la zona? Sí, claro. O sea, por ejemplo, si es trópico, son unas enfermedades, por ejemplo, acá que estamos en frío, en Pensilvania, son otras enfermedades, las enfermedades según el vector, si se adapta a ese clima, eso es lo que sucede. Correcto. Sí, digamos, aquí vale la pena hablar de vectores, ¿no? Del término vector. Vector es el que transmite algo, que lleva de un sitio a otro, ese es el vector. En el caso de las enfermedades transmitidas por vectores, no solamente tiene que estar el agente etiológico, llámese el virus, llámese el parásito, llámese la bacteria, tiene que existir además del agente, el hospedero que se va a infectar, que en este caso podría ser el humano, pero no solamente hospedero es el humano. Las condiciones Hospederos también pueden ser los otros organismos que están en el ambiente, depende de dónde sea. Y tiene que estar, el vector, el humano
y el agente etiológico. Son 3. ¿Qué Si pasa? falta alguno, no se produce el Si caldo. falta alguno, no pasa nada allí. ¿Qué pasa? Que sí, digamos, hay, de acuerdo con el clima, una distribución de los organismos y de los agentes, porque bueno, ya dije que los virus no son entidades biológicas. Entonces sí estamos adaptados a ciertas condiciones físico-químicas, que la temperatura, que la humedad, que la altitud, claro, la altitud, por ejemplo, está lidiando también con la temperatura. Entonces, por supuesto que en zonas, es como nosotros pensar que nos vamos a adaptar en el Polo Norte. Hay personas que logran vivir allá, pero que es que uno diga estoy muy adaptado. No. Entonces sí, tanto los agentes etiológicos como los vectores se adaptan o están adaptados a ciertas condiciones del ambiente. De tal manera que algunos se dan en unas zonas y otros ocurren en otras, pero tienen que confluir. ¿Qué pasa con los artrópodos vectores? Que ellos pueden estar donde les guste estar. Hay unos que están al nivel del mar, otros que están más arriba, acá, pero que coincida el agente etiológico con el vector no siempre ocurre. Los 3 elementos tienen que coincidir. Y tiene que estar, sí, porque tiene que haber además a quién infectar, ¿no? Claro, eso es importante porque hace pocos días acá en Pensilvania se disparó una alerta de fiebre amarilla. A todo el mundo lo vacunaron. Los niños en la escuela, nos contaba Carito, que hasta el hijo de ella llegó diciendo que estaba muy preocupado, que porque le iba a dar fiebre amarilla y que se iba a morir. Entonces la pregunta es esa, o sea, ¿hasta dónde, cuál es la responsabilidad del Estado también en hacer tanta, o sea, en disparar las alarmas, sabiendo que hay zonas en las que de pronto esa enfermedad no va a llegar? Esa es una pregunta que yo tengo, porque acá se disparó. Yo pregunto, la fiebre amarilla acá, que estamos a 1.300 metros sobre el nivel del mar, ¿podría tener tanto impacto como de pronto en Buenaventura, en espacios así? ¿O qué dicen ustedes? Bueno, el Estado tiene toda la responsabilidad. Es decir, que lo que está haciendo con la vacunación masiva de fiebre amarilla es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que ya decíamos que hay vectores que están a una determinada altura, en un clima determinado, asimismo los agentes etiológicos, en este caso el virus de la fiebre amarilla. Lo que pasa es que el virus de la fiebre amarilla no está en todos los ambientes. Digamos que sí hay unos ambientes propicios para la fiebre amarilla, que son las zonas de bosque, las zonas selváticas y unas condiciones pues que exigen y sobre todo cálidas, ¿sí? Algo que están haciendo todas las escuelas de medicina, ¿sí? Y pues es que al médico rural, médico general, en su formación, le están diciendo siempre cuando hace una evaluación de un paciente con un síndrome febril, pregunte dónde estuvo los últimos 15 días, la procedencia. Pero más importante eso también es tener ya uno, el médico o el rural o el residente, la persona que está atendiendo el síndrome febril, tener también un panorama de cómo es la distribución de las enfermedades endemoepidemiológicas que existen en el país, tener uno la referencia, saber que la costa pacífica colombiana se transmite y hay presencia del anófeles vector de malaria. La Amazonía es una zona también tanto malárica como de leishmaniasis, como de fiebre amarilla, como el norte del país, en la zona de la Sierra Nevada, donde hace mucho tiempo hubo muchos casos de fiebre amarilla. La zona del Catatumbo es una zona muy malárica. Entonces, los muchachos cuando hacen su estudio de pregrado, ellos tienen también una materia de salud pública, una materia de epidemiología, donde les están comentando ellos e informando cómo es la situación de estas enfermedades transmitidas por vectores a lo largo de todo el país. Entonces, lo importante para ellos siempre es todo síndrome febril, independiente que sea, preguntar dónde estuvo los últimos 15 días. Y eso le ayuda al muchacho, al médico,
a enrutar su diagnóstico y a definir ya pues la conducta a seguir a través de las diferentes pruebas de laboratorio que existen para ello, ¿sí? Entonces es muy importante eso es muy importante. Me parece muy bien porque eso también nos previene de que nosotros entremos y generemos como una pandemia ahí, porque para eso lo están capacitando. Yo quiero ahora, para darle el paso a Carito, quiero que tengamos presente que al final nos puedan dar como unas recomendaciones y también que de pronto rompamos con ese mito de que las vacunas son malas. Porque cuando se dio lo del COVID, eso decían que las vacunas eran sacadas de efectos, que eso, todavía hay gente que dice que está enferma ya que por la vacuna del COVID. Yo soy uno de esos que digo que me duele una rodilla desde que me vacunaron. Entonces, es bueno que ahora hablemos eso, quitemos esos mitos, miremos qué mitos hay en relación a las vacunas y que podamos más adelante romper con esos mitos para que las personas que nos están viendo entiendan que las vacunas salvan vidas. Sí, claro. Y tenemos que cuidarnos. Carita. Ya la pregunta está. Ah, sí, bueno. Entonces, de una vez. Sí, porque yo quería cerrar con eso, porque no quiero cerrar todavía, porque la charla está muy interesante. Porque nosotros no conocemos nada de eso, o sea, nosotros sabemos que hay un mosquito, lo pico y ya, pero ¿cómo es este proceso? Tienen que haber unos elementos, tienen que estar juntos para que se dé esta parte. Correcto. Entonces hablemos del poder de las vacunas, los mitos en relación a las vacunas y cómo nosotros podemos también cuidarnos para que no lleguemos a ser parte de una enfermedad transmitida por Bueno, definitivamente las vacunas salvan vidas, han salvado y seguirán salvando. Sí es importante tener claro que la Organización Mundial de la Salud es, en últimas, la entidad que define qué vacuna debe salir para los programas de inmunización y cuáles no. Deben tener como unos mínimos, ¿cierto? Aparte, digamos, de la bondad de las vacunas, digamos, en eventos donde todavía no hay una vacuna que nos proteja, pero también hay unas condiciones que tenemos que tener nosotros de protección personal. ¿Sí? Tanto en este momento y sobre todo para aquellas personas que se van a ir a exponer, es decir, van a viajar a sitios donde puede estar ocurriendo la transmisión, es importante. Pero para tranquilidad de muchas personas, si queremos ir, por ejemplo, a zonas selváticas, si incluso queremos salir del país. Yo una vez viajé a Guatemala y me dijeron, vea, así no se lo vayan a pedir, de una vez saque el carnet amarillo para fiebre amarilla, que es el internacional. Póngalo ahí con su pasaporte, porque seguramente se lo van a pedir. Entonces, por tranquilidad, uno puede, digamos, debería de estar vacunado contra la fiebre amarilla. Por, digamos, el trabajo que nosotros hemos tenido, por supuesto que estamos vacunados desde hace mucho tiempo. Pero sí lo que decía Henry es importante porque no hay vacunas para todo. Desde luego hay un plan ampliado de inmunización que empieza desde cuando nacemos y eso es importante, pero así también hay otras vacunas y pues concretamente con el caso del COVID, no quiero hablar mucho del tema porque es muy polémico, pues sencillamente las vacunas todavía no estaban aprobadas. Sí sabemos que muchas personas pudieron morir si no se hubieran vacunado, pero es que no sabemos cuáles son los efectos posteriores colaterales frente a vacunas que todavía no están totalmente probadas. Miren, así como se prueban los medicamentos, por decir algo, los insecticidas, etcétera, hay que probar las vacunas. Se pasa mucho tiempo. La vacuna del dengue, ¿cuánto lleva? Y es que ahora hay 4 que están en proceso. ¿Y cuánto tiempo llevan? ¿Cuánto tiempo ha tardado lo de malaria y no hay? ¿Sí? Sí. Y evaluar es que no sé si han cambiado las cosas, pero la OMS, Organización Mundial de la Salud, aprobaba ciertas vacunas al menos con un 80% de protección, ¿sí? Para que no ocurra la enfermedad. Es decir, que de 100 personas vacunadas, 80 definitivamente no van a contraer la enfermedad, si están expuestas pues, al agente etiológico de la manera que sea. Cuando el estrato es menor estrato, o sea, hay menos políticas estatales en una comunidad, es más factible que se dispare una pandemia. Es más factible que se dispare el riesgo de ser contagiado por algún vector. O sea, por ejemplo, tenemos estrato 5, estrato 1. Es más factible que se les dispare a los que están en estrato 1 que de pronto basuras en una esquina, no hay agua potable, a un estrato de pronto más alto.
claro que sí, porque ese es un factor de riesgo ambiental, ¿sí? Porque ahí va el comentario que les hacía yo de esa zona de Jumbo, un barrio en una ladera, donde la gente está en unas condiciones muy precarias, socioeconómicas, entonces la gente tiene que almacenar el agua de alguna manera, y entonces uno llegarle como Estado a decirle tiene que taparlo y todo eso, no tienen ni para comer, ni ese momento para conseguir una tapa y todo, o lo almacenan en cualquier forma porque tienen que solucionar su problema de agua, ¿sí? Y muchas veces entrar uno a decirle a la gente de que pues, hay que implementar el tapado con un plástico. La gente decía, es que hoy no pude trabajar, hoy no tengo cómo comer, ¿sí? Entonces es muy complicado eso y son cosas que se le salen a uno como Estado, como funcionario público, como funcionario sanitario, tratar uno de cortar esa transmisión ahí. Entonces, independiente de eso, hacíamos unos bonitos estudios epidemiológicos, focalizamos y sabíamos dónde estaba el problema, pero las condiciones socioeconómicas son bien complicadas y todo eso. Es más fácil evitar una pandemia cuando es causada por vectores a cuando se contagia directamente. Por ejemplo, pero Eri, yo te hago una aclaración ahí. Sí. Una cosa es pandemia y otra es endemia. Listo. ¿Sí? Sí. Digamos, hablemos en el caso de nosotros de Colombia, pues sería una endemia. Pandemia es cuando es una cosa como el COVID, que fue en todo el... Yo pregunto, ¿es más fácil de tener una endemia entonces cuando es con un vector a cuando es directamente? Lo pregunto por el COVID, porque el COVID eso se llenó por todo el mundo. Pero entonces, por ejemplo, si es un mosquito es más fácil de sí, yo contener. creería que sí. Que si es, por ejemplo, de tú a tú. ¿Es más fácil? ¿O cómo? Claro, es más fácil porque aquí, digamos, es persona a persona, es la exposición que uno tenga con la persona, sea porque, a veces, nosotros no nos damos cuenta, pero estamos hablando y sale un spray de la saliva en goticas pequeñas y te pueden llegar a la boca porque estás hablando, te puede llegar a las mucosas de los ojos, etcétera. Entonces quizás sea mucho más fácil y obviamente por eso se trata de tener cero contacto, claro, o limitar esa posibilidad de contacto. Como ya estamos cerrando el programa, como tratar de al final dar las recomendaciones a las personas, motivar a las personas a que nos vacunemos. Todavía hay gente que no se ha vacunado y mire que sí es importante la vacuna, sí, contra la fiebre amarilla y no sé qué más. Eso, el cuidado personal. O sea, si nosotros no podemos, si el Estado de pronto, estos vectores se les sale de las manos porque son muchos, porque hay criaderos, sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros de forma personal? Nos gustaría también entonces cerrar con eso, no sé, Carito, ¿qué más? Como para ir finalizando ya el programa. Yo creo que las recomendaciones es lo más, digamos que ya importante para cerrar y para que nos quedemos aquí. Digamos que esta es una zona que no es tan cálida y de pronto tan propicia para estos vectores, pero si estamos cerca de estas zonas, entonces ¿cuáles serían también las recomendaciones? Definitivamente la comunidad se tiene que educar. No solamente frente al tema de la fiebre amarilla, de todo. A ver, nosotros y ustedes no se quedan solamente viviendo en Pensilvania, o sea, la gente sale por vacaciones, por turismo, por trabajo, por lo que sea. Ahora que hablábamos frente al tema del dengue, si están más expuestos las personas, digamos, de estratos socioeconómicos más bajos, en realidad todos, porque es que uno se mueve, claro, uno se está moviendo. Uno va, por ejemplo, yo a veces iba a una librería en el centro de Cali, que es muy famosa, y bajaba al sótano, que es Sancudero. Entonces, uno se mueve, uno va aquí y allá. Bueno, entonces, la educación a la comunidad. Hay que saber que hay unas enfermedades que pueden ser graves, como el dengue, como la fiebre amarilla, como la leishmaniasis. Ustedes tienen leishmaniasis aquí en Caldas, principalmente esas porque hay otras. Hay que saber, hay que educarse. Frente al dengue, aquí puede estar el vector. ¿Qué hay que prevenir o qué hay que saber para evitar tener dengue? No tener recipientes con agua en las viviendas
que no estén debidamente tapados. Tapados herméticamente, miren, usar ropa de manga larga, ¿sí? Ropa de manga larga, pantalones largos, no tener expuestas muchas zonas de la piel. El vector de la leishmaniasis es chiquititico, pica durísimo, pero vea, le pica a uno por aquí, entonces hay zonas donde nosotros teníamos que ir a hacer trabajos a ponernos aquí pañuelos o bufandas, o sea, evitar las picaduras. Que tengo un repelente, échese el repelente en las manos, porque es que a mí me gusta ir a pasear al mar, a mí me gusta ir a pasear a ciertas zonas y no quiere decir de que no puedo disfrutar, protegerse, ¿sí? La gente tiene un dolorcito de una fiebrecita y todo, se van del farmacéutico, que le pongan la bomba, que no, vayan al médico, no se automediquen, para eso está el hospital aquí, y es un hospital que atienden a todo el que llega ahí, hombre, por favor, esa recomendación se las doy con mucho cariño. En el caso de la leishmaniasis, que aquí en Caldas ocurre leishmaniasis, el tipo de toldillo es un poco diferente, porque es que el vector de leishmaniasis es de milímetros, es menos de 5 milímetros, 2 milímetros. Entonces, ese mosquito cabe perfectamente por los huequitos de un toldillo normal para mosquitos. Para este, y sobre todo si uno sabe que está en una zona de riesgo, zonas cafeteras altas, aquí es perfecta la leishmaniasis. Entonces, toca tener un toldillo de unos huequitos más pequeños, de una densidad puede ser de gasa, ¿sí? Pero sí hay que tener el autocuidado. Entonces, es saber eso, autocuidado, y bueno, usar toldillos hace parte del control, y ya definitivamente cuando, digamos, la situación es compleja, pues sí hay que llamar a las autoridades sanitarias, al grupo de control de vectores, depende de la zona en que estemos, para que atiendan casos, sea con fumigaciones, que no es lo mejor, los insecticidas no son lo mejor que hay para prevenir esto. Y como finalmente decía Henry, ante cualquier síntoma acudan al médico, no se automediquen. Para el caso del dengue, tomar, por ejemplo, estos medicamentos, los AINES, ¿cómo es? Los AINES, pero son los ibuprofeno, naproxeno, aspirina, que son los antiinflamatorios no esteroides. Eso es peor todavía, le estamos echando más sal a la herida. Entonces, que no se automediquen y definitivamente que el médico sea quien determine cuál es la conducta a seguir. Que no se queden en la casa. Es que yo vivo muy lejos, es que yo no tengo cómo ir. Bueno, busquen la manera, porque yo conozco profesionales, incluso de mi carrera, que, no, tengo como una gripa, tengo como un malestar, no, me duele todo, no sé qué, se mueren de malaria. Entonces, definitivamente hay que acudir donde el médico y hacer lo que haya que hacer para estar bien. Lo primero, las vacunas son importantes, sí. Los invitamos para que se vacunen. Lo que hace el Estado es que sacar todas las dosis de vacunas de fiebre amarilla para que nos vacunemos todos, hay que hacerle, sí, porque ha sido estudiado, sí, y hay que evitar nosotros también convertirnos ahí en propagadores. Otra cosa importante, cuidados personales, repelentes, camisa larga, pantalón largo, asimismo también cuidar que no tener aguas en la casa y dejar que las autoridades estén ahí pendientes de nuestro cuidado y acudir al médico. O sea, importante no automedicarse, por acá pasa mucho. Acá llega uno está enfermo, no, vaya donde tal de la esquina, vaya allá. Y eso es, no sé, Carito, también, ¿qué más quiera decir ahí? No, agradecerles porque definitivamente pues Ciencia con Conciencia es un espacio para esto, para mostrar que la ciencia salva vidas, para mostrar que la ciencia también es un espacio con el cual pues podemos no solamente informarnos, sino encontrar recomendaciones y salidas a los problemas que tienen las comunidades, como en el caso pues de ellos que apoyaron desde sus diferentes carreras, digamos que el estudio de los vectores y la detención pues de epidemias en el valle. Entonces a las comunidades esperamos pues que también nos ayuden a difundir este programa que nos sirve para cuidarnos como comunidad. Y también esperamos sus comentarios a las personas que nos siguen.
les invitamos también a que lean nuestros libros del Centro Editorial IES SINOC, y asimismo acá está la IES SINOC siempre llevando la ciencia con conciencia a los diferentes espacios que nosotros tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, qué gusto haber venido acá. Muchas y esperamos gracias. que sea de impacto y que las personas entiendan que todo lo que hacemos es para salvar nuestras vidas. Muchas gracias.